El Día Global de la Dignidad busca resaltar y enfocar la reflexión en el valor global de dignidad como un punto de encuentro en una humanidad común y en toma de decisiones y en comportamientos de tolerancia y de inclusión a nivel de todo el mundo. En la Universidad Earth decidimos celebrar por primera vez el Día Global de la Dignidad este año 2017 para hacer explícito lo que siempre ha sido parte de nuestros valores. El ser humano en su dignidad, que lo hace igual en valor a todos los demás, y sin depender de su raza o de su origen o de su riqueza material. Y más bien buscamos formar líderes que defiendan la dignidad de otros seres humanos. La celebración de Dignity Day en la Universidad Earth tiene 3 partes. La primera va a tener la presencia de 2 invitados muy especiales, una líder costarricense pero de impacto global, Hannah Gabriels, y uno de nuestros estudiantes, Manfred García, costarricense, que tiene una historia de superación personal maravillosa y que disfruta y se ha merecido el respeto y el cariño y la admiración de sus compañeros y profesores aquí en Earth. Hannah Gabriels es un gran exponente del deporte costarricense. Ella tiene 2 títulos mundiales de boxeo, pero mucho más que sus éxitos profesionales o deportivos, lo que nos motiva a tenerla entre nosotros es su calidad humana, porque dentro de esos éxitos ella reconoce su rol como líder, reconoce su rol de inspiración a otros y se define primero y más que nada como un ser humano que además respeta e incluye a todos los demás seres humanos. Y para nosotros es una introducción maravillosa a nuestra conversación sobre dignidad. En la segunda parte tendremos reflexiones grupales sobre el concepto de la dignidad y sobre historias de los participantes en las que nosotros mismos o personas allegadas han logrado superar retos a su dignidad. Si nosotros hemos jugado un rol positivo, constructivo, compartirlo con los demás nos permite no solo motivarlos, inspirarlos a tal vez hacer lo mismo o cosas similares, sino también que nos dan pistas para tomar un compromiso que del Día de la Dignidad 2017 al Día de la Dignidad del año siguiente vamos a llevar adelante como cambios en nuestro comportamiento, como influencia que podamos tener en nuestras organizaciones o incluso en nuestros hogares. En la parte final de la celebración oímos el testimonio de media docena de estudiantes de Earth que compartieron historias incluso muchas veces desconocidas por los demás, de cómo personalmente lograron superar retos para llegar aquí, de cómo personas allegadas enfrentaron discriminación, enfrentaron circunstancias muy difíciles y sin embargo lograron sobreponerse y no solamente a seguir adelante, sino en algunos casos ser ellos mismos líderes en circunstancias en las que parecían extremadamente difíciles. Estas historias motivan, nos conmueven a todos y nos permiten crear un espacio en nuestro corazón y en nuestra mente de oportunidad, espacios en los que vemos la posibilidad de cambiar cosas primero con nosotros y después en el entorno que nos rodea. La celebración del Día Global de la Dignidad nos permite usar la fecha y usar una ocasión particular para reflexionar sobre estos temas y para encontrar espacios de cambio en nuestras propias actitudes y en nuestros propios comportamientos. Pero no se limita solo a un día, en realidad deja sembrada una semilla con miras a todo un año de cambios y de proyectos. Implica la confluencia de personas de más de 50 países entre los estudiantes y la facultad de la universidad, de tal forma que no es solamente un involucramiento de costarricenses, sino de personas que a través de su liderazgo va a llevar este concepto a muchos países y partes del mundo, sobre todo de América Latina y de África. Y ojalá va sembrando un nuevo lenguaje, un lenguaje que en el caso de la Universidad Earth nos permite hacer explícito valores que han sido siempre parte de nuestra convivencia y que ahora, a la sombra de lo que es la dignidad humana, espero que nos permita tener conversaciones nuevas, espero que nos permitan tener discusiones sobre cosas que queremos cambiar incluso en nuestra comunidad. Es una discusión de un día, pero que afecta e ilumina el comportamiento de todo un año.